Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última lectura o aliyá de la porción Vayetse. Y estudiaremos Génesis capítulo 31, versículo 43, hasta el capítulo 32, versículo 10. Y nos quedamos en el último audio hablando de el encuentro entre Labán y Jacob. Un encuentro un poco difícil porque Labán acusa a Jacob de haberse ido a escondidas, de no haberle permitido ni siquiera despedirse de sus hijas y sus nietos, pero también de robo. Entonces Jacob le dice, ok, busca entre mi campamento lo que es tuyo y llévatelo. Entonces vemos que con engaño Raquel se sienta sobre los ídolos. Su padre buscó por toda la tienda, pero no los pudo encontrar. Y ella le dijo a su papá, su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo común entre las mujeres. Entonces él buscó en todas partes, pero ella estaba sentada encima de los ídolos. Por eso los estudiosos de la Torá dicen que cuando Jacob dice busca y aquel donde encuentres morirá, vemos que esas palabras se cumplen justamente ella estando dando a luz. ¿Dónde los escondió? Bueno, debajo de sus partes íntimas. Entonces vemos que Jacob se enoja porque Labán no confió en él y él tuvo que quedarse sentado viendo cómo él revisaba todo el campamento. Jacob entonces le dice a Labán, ¿cuál es mi transgresión? Estoy leyendo el capítulo 31, versículo 36. ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de las cosas tuyas, de las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Entonces Jacob le dice, estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tu rebaño. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño. Y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieses enviado ahora con las manos vacías. Pero el Eterno ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Entonces vemos que en el versículo 43, Labán le responde a Jacob, las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal, y Jacob dijo a sus parientes, recojan piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Entonces, vemos que luego de esos 20 años en Harán, Jacob decide regresar a casa. Y Labán lo persigue. Entonces, ya aquí, con todas las cosas aclaradas,
por lo menos una parte, porque los ídolos nunca fueron encontrados, Labán le sugiere a Jacob hacer un pacto. Y comienza recordándole que sus esposas son hijas de Labán y que sus nietos son los nietos de él y que toda la riqueza que ha acumulado proviene de los rebaños de Labán. O sea, lo que Labán estaba tratando de decir es que Jacob pertenecía a su clan, a su familia. Entonces ahí es cuando le propone hacer un pacto. Jacob acepta hacer el pacto, pero no el que proponía el suegro. Jacob quería un pacto de separación. Entonces Jacob levantó dos señales. Una piedra, o sea, un monumento, que en hebreo es matzeiba, que es un símbolo de pacto. Y lo otro es una pila de rocas, que en hebreo es gal avanim, un majano, lo cual es un símbolo de destrucción. Sabemos que una pila de rocas es lo que queda cuando una casa es destruida. Y también representa los límites de una propiedad, una frontera, un territorio. O sea, claramente Jacob estaba poniendo una división entre Labán y él. Y el pacto de paz que hicieron Labán y Jacob no era para nada una alianza de vivir juntos en armonía, sino de vivir separados con respeto y de común acuerdo. Y esto lo vemos en Génesis 31 del 51 al 54. Labán le dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer, y comieron y pasaron la noche en el monte. Y hermanos, a mí me llama esto mucho la atención, porque recordemos que cuando Jacob sale de Padán Aram, él no conocía al Eterno, pero el Eterno se le revela a través del sueño de la escalera. Pero todavía aquí en este punto, 20 años después, él regresando y prosperando y el Eterno estando con él, él habla del Eterno como el Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac. Todavía él no lo ha hecho su Dios. Con este acuerdo, Jacob no crea un lazo con Labán, sino una separación. Se disolvió la relación que había entre ellos. En otras palabras, Jacob se sale del clan o la familia de Labán para continuar su camino. Y el montón de piedras sirvió como señal de que había una frontera establecida entre ellos que ninguno de los dos debía cruzar. Y esta es la frontera, la separación de la casa de Jacob y la familia de Nacor, Betuel y Labán. Cada uno llamó al lugar del pacto con un nombre distinto. Labán lo llamó Hegar Sahadutta en arameo, pero Jacob lo llamó Galaad en hebreo, y ambas palabras significan lo mismo: majano de testimonio o piedra de testimonio. Ambas palabras, como vemos, significando lo mismo en dos idiomas que años más tarde veremos, eran usados en Israel y usados por Yeshua. La pila de piedra marca entonces una frontera que se estableció entre ambas familias, no entre ambas familias.
se cumple lo que dice el Eterno en Génesis 12:1, cuando el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. Abraham e Isaac todavía mantuvieron lazos que los unían a su parentela, pero esta separación final vino por decisión de Jacob, luego de pasar 20 años con ellos. Aquí, en esta porción, vemos cómo se sella la separación con el pacto entre Jacob y Labán. O sea, se corta un lazo familiar. Es como si hubiese habido un divorcio. Y a partir de este momento, ya la escritura no nos vuelve a hablar ni de la familia de Nacor ni de Labán. Y a partir de ahora vemos cómo nace la casa de Jacob, que luego va a ser llamada la casa de Israel, y cada uno se fue por su camino. La escritura en Génesis 31:55 dice que Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, y entonces Labán partió y regresó a su lugar. Y Jacob, en Génesis 32:1-2 dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles del Eterno, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dos hombres perteneciendo a una misma familia, que estaban en un mismo monte, en un mismo lugar, pero vemos que cada uno descendió del monte en dirección opuesta, luego de haber sellado un pacto de separación, y por lo que vemos en la escritura, jamás volvieron a verse. A veces no entendemos el por qué pasan estas cosas, hermanos, pero cuando se pone una pared sólida y estamos cortando un lazo, debemos hacerlo si esa relación no nos acerca al Eterno. Si esa relación nos aleja del Eterno y disminuye nuestra vida espiritual, hay que hacer un corte y levantar una muralla, una frontera donde ninguna de las personas que nos afectan o nos dañan puede entrar en nuestro territorio. El Eterno tiene el control de todas las cosas, pero recordemos que Él nos dotó de libre albedrío para que podamos ver qué cosas nos hacen crecer espiritualmente, nos bendicen, nos traen sabiduría y nos ayudan a continuar en este caminar, o nos atrasan, nos sacan del propósito y terminan apartándonos del Eterno. La decisión está en nuestras manos. Shalom, shalom.